Mm, ya, ahora sí. La otra cosa que les quería comentar respecto a la corrección de la prueba es que o sea, hay algunas personas que tienen dudas y en sí, por favor, yo intenté explicarlo en la corrección. Hay un comentario que apareció de manera muy repetida también, o sea, que tuve que poner. em, que tiene que ver con que, por ejemplo, un comentario que puse siempre, el papel es paciente, ¿ya? O sea, tiene mucha paciencia, en el sentido de que, bueno, eso de hecho me lo dijo una vez un arquitecto, que dijo de que hay que tener cuidado con los planos de repente de arquitectos, eh, porque el papel soporta supuestas construcciones, o sea, hacen una construcción, pero después es imposible llevarla a la realidad, ¿ya? O sea, ese plano, principalmente con los techos, ¿ya? Así que, y de hecho con los gráficos, el tema es que también algunos gráficos le achuntaron mejor, algunos no tanto. Entonces ahí, y además respecto al tema de tablas de valores para los gráficos, yo les había mostrado incluso un ejemplo donde se conocen algunos valores y después no se puede ver, o sea, digamos, no, si no se sabe analíticamente o si no se analiza la función que se quiere graficar, entonces no se puede decir nada sobre lo que ocurre entre medio de esos puntos y cómo se comporta el gráfico. Entonces, ese era el ejemplo cuando había una parábola ahí, pero venía con puro zigzag la curva, ¿ya? Eso está en una clase y eso lo mencionamos o sea, insistí en eso también. Ahora, la otra cosa que también ocurrió muchísimas veces era cuando había que demostrar ciertas desigualdades sobre intervalos, ¿ya? Había muchos que verificaron la desigualdad o la igualdad para, para algunos valores solamente. Y el tema ahí es que eso tampoco, si eso es verdad para algunos valores, no significa para nada que eso se satisface en todo el intervalo respectivo. Eso. Y la otra cosa también, eso, a ver, había en la parte C, había un ejercicio, el tercer ejercicio, en donde también ocurrió muchas veces que no se utilizó la información que estaba dada al principio, en el sentido de que demuestre de que tal cosa, o sea, encuentre A para que tal ecuación tenga soluciones para, no sé, creo que era X mayor que 4, una cosa así. Ahí también había muchos que no utilizaron esa información para poder determinar ahí los márgenes en los cuales A tenía que encontrarse, o sea, la incógnita en ese caso, ¿ya? Eso. Ahora, en general, para los que siguen con dudas, propongo que mañana a las 12:30 hagamos una, como, bueno, ya como una clase adicional, pero solamente para las personas que quieran aclarar dudas específicamente respecto a sus pruebas. Em, eh, Eso, les voy a mandar el link, ¿ya? Eh, pero en sí, con las explicaciones, con la pauta y con, o sea, con los comentarios que yo puse y con la pauta en sí, ustedes deberían ser capaces de ver dónde estaban equivocados. Claro que en algunos casos
algunos no siguieron la idea de la pauta y es válido eso, ¿ya? Por ejemplo, para mostrar la inyectividad, efectivamente se puede usar el gráfico, pero, y ahí va el pero, y eso que casi nadie, o sea, una persona lo puso, pero como de forma incompleta. El tema es que hay que decir después, ya, esta función es una función lineal y esta función es una función cuadrática y por lo tanto tiene tales y tales propiedades en ese intervalo. Y ese análisis por lo general faltó por completo, ¿ya? Solamente con decir, viendo el gráfico o eso del criterio de la recta horizontal, ahí uno no puede concluir nada porque el gráfico podría estar malo. De hecho, hubo algunos casos que los gráficos estaban bastante equivocados, ¿ya? Así que eso. El tema es que siempre hay que justificar un análisis gráfico, entre comillas, respecto a recorridos, por ejemplo, eh, con el análisis de la función que uno tiene. ¿Ya? Eso. Ya. Eso quería decir respecto a la prueba. Hoy día en la tarde les voy a mandar el link para la clase extra de mañana. ¿Ya? Ahora, la nota final todavía no la subí al LOA. Lo voy a hacer ahora en los próximos días. Pero después la nota va a aparecer en el LOA. ¿Ok? Porque para ustedes lo relevante siempre es el LOA. Ya, espero que entonces mañana podemos aclarar los últimos detalles, pero como les dije, en sí están esos dos comentarios que estaban muy frecuentemente en el sentido de que, por un lado, o sea, esos errores más bien, el evaluar en algunos valores, eso no demuestra para todo un intervalo. Y la otra cosa era de los gráficos, que sí pueden ayudar, pero solamente con el análisis de la función, o sea, en el sentido de que hay que decir por lo menos, ya, esta función acá es una expresión, una función lineal y ya, el tema es que lo que me comenta Ignacia, sí, eso lo voy a tener que ver respecto a los tiempos, ¿ya? Porque el tema es que de la entrega en ese respaldo, eso hay que siempre tomar en cuenta si eso fue mucho después de la entrega original o no, porque no se pueden aceptar correcciones, no sé, uno hace la prueba el primer día y como 3 días después sube ¿ya? Así que eso lo tengo que verificar primero. En cada caso, ya hubo varios casos que tuve que chequear ahí y eso, ¿ya? Eh, por favor, respecto a dudas de la corrección, revisen la pauta, ¿ya? Y el tema es que mañana vamos a hacer esa reunión, que creo que va a ser más fácil hablar sobre eso de manera más directa, ¿ok? Y les voy a mandar el correo para esa como clase extra para aclarar las dudas, ¿ya? Pero por favor no me inunden más mi correo, ¿ya? Gracias. Bien, entonces nosotros
ya podemos avanzar con lo que es la materia. Y estábamos acá con los límites trigonométricos. Voy a achicar esa cosa. Tú te fuiste para allá. Tú te fuiste para allá. Ya. Ya. Ahora, el tema es que acá, lo que tenemos acá es un límite de... Ahora, lo único que espero es que funcione la Wacom, porque últimamente no está funcionando muy bien. Ya, del límite trigonométrico siempre vamos a estar en una situación donde están involucradas las funciones trigonométricas, ¿ya? En este caso acá tomamos este límite de aquí y queremos demostrarlo. A propósito, ese límite es un límite que ustedes van a tener que recordar, ¿ya? Por el resto de sus estudios en matemática. Ese lo van a ocupar a cada rato después en cálculo 2 también, en cálculo 3 eventualmente también, sí, pero en cálculo 2, por ejemplo, lo necesitan, sí o sí, ¿ya? Entonces, acá tenemos un problema de que queremos calcular el límite cuando θ tiende a 0, ¿ya? O sea, acá no podemos usar esa regla de la fracción en el sentido de que es el límite del seno dividido por el límite de θ, porque estaríamos dividiendo por 0. ¿Ok? Entonces, acá lo que tenemos que usar es trigonometría. Y para eso, entonces, miramos la circunferencia unitaria acá. Entonces, acá es de radio 1, ¿ya? Y nos colocamos acá en un punto. Y ese punto tiene las coordenadas, entonces la coordenada X es el coseno y la coordenada Y, que corresponde a la altura, es el seno, acá. Esto de acá es el seno de θ. A ver, voy a agrandar un poco eso. Ahí se puede ver mejor. Eso sí, tengo que sacar esa pelota de acá. Estorba mucho. Ya. No, bueno, perdón. Ya. El tema es que lo que hacemos acá para intentar de calcular ese límite, el truco consiste en que vamos a hacer, o sea, digamos, calcular otras áreas, o sea, áreas, ¿ya? De de ese pedacito de torta que tenemos acá, ¿ya? Este área simplemente va a ser, digamos, θ medios, ¿ya? Porque acá se cancelan los pis en el sentido de que la porción que tengo es θ dividido por 2pi y el radio aquí es 1. Entonces, si la circunferencia completa tiene radio r cuadrado, que en este caso es 1 por pi, ¿ya? Entonces, ese trozo de torta corresponde a solamente θ medios. Bien, ahora, para decir, acá adentro, digamos, acá tenemos la línea de acá, esta línea es esta línea, ¿ya? Entonces, una cota inferior acá es el área de este triángulo acá. Y este área va a ser un medio base por la altura. Ahora, en este caso acá, la base es, o sea, esto es un medio base que es 1 por la altura que es el seno de θ. ¿Ya?
Y este área claramente es menor porque nos falta aquí afuera esa parte que es, por decirlo así, la parte redonda. Ahora, si miramos acá al lado derecho, ese triángulo, este triángulo es, bueno, es más grande el área, ¿ya? Que el área de ese pedacito de torta. Entonces acá eh, este área, de nuevo, es un medio base. Acá la base es 1 por la altura, pero acá la altura es la tangente de teta, ¿ya? Entonces, lo que podemos decir acá, bueno, de hecho está escrito por acá, esta desigualdad. Porque este área aquí es claramente menor que este, y este de acá es menor que este, porque acá está esa parte que nos está sobrando, ¿ya? Ahora, esta cosa acá la tenemos que modificar todavía, porque acuérdense, lo que nosotros queríamos al principio era seno de teta partido por teta. Ya, entonces, ¿qué hacemos acá? Ups. Aquí lo que podemos, bueno, en la tangente es seno partido por coseno, ¿ya? Entonces, ahora, lo primero es que si tomamos el seno, acá la idea es que estamos cerca del origen, ¿ya? Entonces, acá podemos tomar el seno solamente en el intervalo, bueno, ya lo voy a mostrar acá, es más ordenado acá, solamente en el intervalo, ups, perdón, lápiz equivocado, quería remarcar acá, ya, en el intervalo abierto de 0 a pi medios. En esa parte, acá el seno de teta va a ser mayor que 0 pero menor que 1, ¿ya? Entonces, eso es, acá corresponde a cómo calcular el límite desde la derecha, ¿ya? O sea, acá nos estamos acercando desde el lado derecho al 0, ¿ya? Entonces, acá el asunto es que teníamos esa desigualdad de las áreas, ¿ya? De los distintos trozos que ahí estábamos graficando antes, y la multiplicamos entonces por este del 2, porque el 2 para aquí, ¿ya? Por el 2 y partido por seno, ¿ya? Entonces acá vamos a tener que ya, esa desigualdad. Acá la primera parte nos queda en 1, es entonces menor que teta partido por seno, y acá como la tangente es seno partido por coseno, ¿ya? Entonces al dividir por el seno nos queda solamente 1 partido por el coseno, acá, ¿ya? Ahora, si queremos invertir esa doble desigualdad, entonces se nos invierte el orden de la desigualdad también, ¿ya? Porque acá todos son números entre, o sea, acá, bueno, el seno está entre 0 y 1 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces acá obtenemos ahora esta parte. Al invertir, entonces, la desigualdad, se invierte el orden también. O sea, los términos de la desigualdad los invertimos y se invierte el orden acá. Bueno, acá lo pusieron también con el mayor igual. Entonces, ahora, aquí aplicamos ahora lo que es el teorema del sándwich. Porque la función 1 tiende a 1 acá. Cuando teta tiende a 0, digamos, en este caso acá lo hicimos por la derecha, ¿ya? Y el coseno
también tiende a 1 por la derecha, o sea, cuando θ tiende a 0 por la derecha, y por lo tanto, entonces, tenemos acá que esta expresión también tiene que tender a 0. Teorema del acotamiento o teorema del sándwich. Entonces, acá, por lo tanto, obtenemos esa parte acá. Ahora, si hacemos lo mismo para el límite por la izquierda, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tomar ¿no? Eso está... Es que acá pusieron al tiro el límite bilateral, por decirlo así, pero en estricto rigor acá esto es solamente por la derecha, ¿ya? Y eso es por esa restricción que pusimos acá arriba, por esa restricción. Ahora, si tomamos el θ en el otro intervalo, si quieren lo podemos escribir acá, con θ en el intervalo de abierto de menos pi medios hasta 0. Entonces ahí, al multiplicar por el 2 partido por seno de θ, lo que vamos a tener es, el seno ahí es negativo. Acá tenemos menos 1 menor que seno de θ menor que 0, ¿ya? Entonces multiplicamos una doble desigualdad por un número negativo, así que nos queda acá, entonces, por lo tanto, nos quedaría que el 1 es mayor que θ sobre seno de θ es mayor que ¿qué nos quedaba acá? El coseno, ¿sí? ¿Ya? Eso. Pero ahora el teorema del sándwich acá es lo mismo, porque acá el coseno, cuando θ tiende a 0 por la izquierda, también tiende a 1, porque el coseno es par. La función constante acá también. Bueno, acá con θ tiende a 0 por la izquierda y por lo tanto acá esta parte también tiene que tender a 0, ¿ya? Lo único es que acá, bueno, lo tengo al revés todavía. Bueno, ya, perdón, se me fue ese detalle. Se me olvidó invertir acá. Hagámoslo ahora. Chum, 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 ya. Entonces acá, pero bueno, al final queda lo mismo. Para demostrar el seno dividido por dividido por θ, entonces para ese límite que pedimos originalmente, entonces tenemos ahora, al invertir de nuevo, se nos invierte acá el orden. Y nos queda de esta manera. Menor que el coseno de θ. Ya, y ahora aquí aplicamos el sándwich, ¿ya? Acá esto es para θ tiende a 0 por la izquierda. Acá también. θ tiende a 0 por la izquierda. Y ahora sí. Y lo escribí otra vez al revés arriba. Perdón. Ping, ping. Estoy un poco distraída al parecer hoy día. Ya, correte. No. Ya, ahora sí. Seno de θ. Perdón, acá es 1 partido por coseno de θ, nos queda acá. Ahí. De θ, eso. Pero como el coseno tiende a 1, entonces 1 partido por coseno también tiende a 1. ¿Ya? Ahora sí estamos bien. Ya. Bueno, ya.
Y de esa manera entonces podemos demostrar que ese límite acá efectivamente es 1. Ahora, esa demostración se muestra acá porque el tema es que ese tipo de argumentos se va a utilizar muchísimo para los límites trigonométricos. Ahora, el único tema es que este límite acá, a partir de ahora de que este límite aquí vale 1, esto se supone conocido, ¿ya? O sea, esto lo tienen que saber, no lo tienen que demostrar otra vez, ¿ya? Pero la técnica, esa técnica que se utilizó acá, esa se va a utilizar muchísimo, ¿ya? Entonces, acá hay otros ejemplos y con espacio, qué bueno. Entonces, miremos acá el primero. Ya, para la parte A, entonces tomamos el límite cuando x tiende a 0, el seno de 2x, bueno, dividido por 5x. Acá tenemos que hacer un pequeño arreglo estético. X tiende a 0, porque acá, fíjense, el argumento acá es 2x, ¿ya? Entonces, quiero que sea de la forma acá también 2x, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acá tengo que multiplicar por 2 y dividir por 5 para obtener el límite original, ¿o no? Cancelo el 2 y multiplico por el 5, sí. Entonces, esta constante acá ahora, esta, sale para afuera del límite. Y de esta manera, este límite acá, simplemente, bueno, perdón, necesito el espacio acá. Este límite simplemente va a ser 2/5, el límite cuando x tiende a 0 del seno de u, si quieren llamarlo ya, el 2x dividido por 2x. Y ahora este límite acá ya es conocido, es 1, entonces el resultado acá va a ser 2/5 por 1. Ahora, ya, si miramos acá el otro límite, lo único es que entonces, ya, voy a trasladar el chat para allá. O a ver, está... Ah, bueno, sí, aquí está hecho esa parte. Lo que pasa es que para el segundo, ya, quizás abajo voy a tener más espacio. Ya, por acá el chat. Para el segundo límite de acá, si se fijan, esto acá también de nuevo es del estilo 0 dividido por 0 acá. Entonces acá vamos a tener que trabajar también con trigonometría acá un poco, en el sentido de que acá utilizamos o sea, esa identidad del medio ángulo. Acuérdense, nosotros vimos identidades trigonométricas al principio y les dije, esas cosas no las pueden volver a olvidar, ¿ya? Entonces, al reemplazar el coseno acá por esa expresión, bueno, voy a tener un seno al cuadrado, ya, ok, pero el tema es que el 1 se me va a cancelar porque el límite original que quiero calcular acá es ese, el coseno menos 1, acá, en el numerador. Entonces, tenemos que intentar de transformar eso de alguna forma a un límite que tenga que ver con el límite que habíamos visto de acá.
Bueno, con este límite de acá, ¿ya? Entonces, al tener el seno cuadrado después, vamos a tener seno de teta partido por teta y después multiplicado por seno de teta. Entonces, al saber que la primera parte acá, a ver, acá abajo ya está puesto. Al saber acá que, bueno, ya acá utilizaron un cambio de variable para dejar eso más en claro. El tema es que ahora no veo esa parte de acá. Bueno, ya, entonces acá con esa diferencia, acá coseno menos 1, me queda solamente menos y después, pero eso de acá está mal puesto. Acá debe ser seno al cuadrado, ¿ya? Acá también. Bueno, acá reapareció el seno al cuadrado, pero eso es un error de tipeo acá. A propósito, con esos errores de tipeo, a veces se nota también cuando algo está quizás un poco copiado, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. El tema es que cuando cometen un error y después desaparece el error mágicamente de nuevo. Como esto de acá. Esto de acá es copia, ¿ya? Y es una mala copia, porque en esos dos pasos faltó el cuadrado entre medio. Porque eso también fue una pregunta que alguien me hizo en un momento de por qué creía que era copia, ¿ya? Pero es por cosas de ese estilo, ¿ya? Cuando uno hace un desarrollo, entonces cada paso de acá para allá y después de acá para allá deben ser consistentes, coherentes, ¿ya? Y si hay un cuadrado que, en ese caso acá, desapareció entre medio y después reaparece mágicamente, entonces ahí es donde uno sospecha que es copia, ¿ya? Bueno, el tema es que, ya, ahora, este seno al cuadrado de acá, por supuesto que nos estorba un poco, entonces lo escribimos acá, lo separamos en primero esta parte, y después multiplicado por el seno de acá, ¿ya? Y ahora acá sabemos que el primer límite acá es 1. O sea, acá aplicamos esa regla para el producto de los límites. Entonces, esto de acá sería menos, es igual a menos límite cuando teta tiende a 0 de seno de teta dividido por teta por, acá colocamos un paréntesis, por el límite cuando teta tiende a 0 del seno de teta. ¿Ya? Y ahora esta parte acá, no, ping, acá, esta parte vale 1 y esta parte acá claramente vale 0. Entonces tenemos menos 1 por 0, ¿ya? Y por eso ese límite vale 0, ¿ya? A propósito, también otro comentario respecto a la corrección de la prueba. Los paréntesis, por lo general, por favor, tienen su razón de existir, ¿ya? Por la que existen, en el sentido de que principalmente en los cálculos con los valores absolutos, cuando ustedes reemplazan el valor absoluto de x con un x negativo por el menos x y multiplican por algo, entonces si no colocan los paréntesis, entonces eso se interpreta como una resta, ¿ya? Y eso matemáticamente es otra operación que la multiplicación, ¿ok? Así que por Profe, favor coloquen los paréntesis, profe, ¿sí? una duda. ¿Por qué el x que está dividiendo al 2 seno al cuadrado partido en x menos
partió en X, partió en 2, se transformó en teta también. Ah, acá está. Bueno, lo voy a marcar en verde. Este X y con este 2 es un X medios Ah, ya. que Sí, queda por eso acá fue. en ese teta. Ya. ¿Otra duda, consulta? No, pero está muy bien de que estén haciendo esas consultas. Bueno, acá hay más ejercicios. Bueno. Bueno, en estricto rigor deberíamos empezar ya con continuidad. Ahora, acá este límite, por ejemplo, acá claramente este lo descomponemos en acá el límite cuando x tiende a 0 del coseno, bueno, de x menos 1 dividido por x, ese ya lo calculamos, y este ahora lo multiplicamos por el 1 sobre x. Bueno, y el problema es que acá la primera parte tiende a 0, pero esto acá tiende a infinito porque x tiende a 0. ¿Ya? Entonces, acá seguramente también hay que usar una identidad trigonométrica, a ver, para obtener el x al cuadrado dentro del coseno. No, ahí nos va a quedar un corcho. A ver. Bueno. A ver, este límite tiende a... a ver... X. No, este límite va a ser 1 acá también. A ver, pero para la demostración... creo que hay que aplicar acá un truco del estilo el 1 es igual al seno cuadrado más coseno cuadrado y después acá, perdón, acá este 1 lo reemplazamos con seno cuadrado más coseno cuadrado y después ahí hay que utilizar una identidad trigonométrica de este estilo. Va a ser para el doble ángulo en este caso. Y después hay que ajustar los coeficientes acá. Bueno, pero esto de acá, en total, seno, x. No, perdón, es que eso, a ver, de hecho tiende a un... No, tiende a un medio eso. ¿Ya? Pero eso acá, este 1 hay que transformarlo con identidades trigonométricas. Lo único es que acá el trámite es un poco más largo. Si miramos este de acá, a ver, acá seguramente hay que utilizar también identidades trigonométricas en el sentido de que escribimos el seno de 5x en función del, pensando de que esto de acá, bueno, es igual al límite cuando x tiende a 0, dejamos la tangente de 2x todavía y dividido por el seno de 2x más 3x.
Y ahí hay que aplicar entonces primero la identidad para la suma y sí, para la suma de ángulos, que para el seno esto era seno de 2x por seno de 3x y después, bueno, y así esa identidad era seno más el seno de 3x por el coseno de 2x, así era, ¿ya? Seno por coseno y después hay que ver cómo simplificamos ahí las expresiones un poco. Análogamente lo haría acá con este coseno. Acá también el coseno de 5x, también hay que transformarlo y después para tener... Ah, no, perdón. Acá podemos hacer, este de acá es más simple. Este es el límite, simplemente lo separamos. Entonces voy a escribir acá el tiro de 2 por, entonces tengo coseno de 2x dividido por 2x menos el límite cuando x tiende a 0 de 5 por el coseno de 5x dividido por 5x. ¿Ya? Entonces, dijimos acá el límite del coseno dividido por x. Ah, no, perdón, ahí menos el 1. Nos faltó el menos 1. Sí, porque este límite acá dijimos que, bueno, vale 0, ¿ya? Entonces acá, para poder, acá podemos sumar y restar un 1, ¿ya? Acá, bueno, lo voy a poner por acá. Alargamos acá al tiro, ¿ya? Más 1 y menos 1. Entonces acá, ya esto nos va a quedar acá con el... sí, con el menos 1 acá. Y acá con el menos 1 acá. Eso, porque tengo el menos afuera, ¿ya? Entonces este más lo está acá y me va a dar acá el menos, ¿ya? Eso, entonces, este límite acá es 0, entonces 2 por 0 menos 5 por 0 igual me va a dar 0, ¿ya? Y así hay que jugar un poco con las identidades que tenemos acá, ¿ya? Eso. Ahora, acá, esto en sí es una de las principales metas que hemos, o sea, por las cuales hemos luchado acá al mirar los límites, sea de sucesiones o sea de funciones como lo hemos visto hasta ahora, en el sentido de que ahora vamos a decir de que una función es continua si la función realmente toma el valor del límite cuando yo me acerco a ese punto, ¿ya? O sea, dicho de manera gráfica, lo que no queremos ahora es esta situación. Por ejemplo, acá no está definida y por acá va la función f y acá, por ejemplo, toma este valor, la función, ¿ya? Entonces, esto es ahora lo que no queremos, ¿ya? Continuidad significa de que, digamos, en la práctica, si yo hago un gráfico, de que pueda hacer el gráfico de la función sobre un intervalo, de manera que pongo el lápiz al principio en el papel
recorro la curva, perdón, ahí ahora me pueden ver, recorro la curva y sin tener que levantar el lápiz del papel. ¿Ya? Otra situación de discontinuidad sería acá esto. Por ejemplo, cuando tengo un salto en la función. ¿Ya? Acá también empecé a dibujar desde el lado izquierdo y tuve que levantar el lápiz, bueno, en este caso de la Wacom o del papel, ¿ya? Y para después poder continuar con el gráfico, ¿ya? Eso es como para tener un criterio intuitivo. Intuitivo solamente, cuidado, ¿ya? En la práctica, entonces queremos que si calculamos el límite, y acuérdense, el límite, para el límite solamente se consideran los puntos que están cerca de este punto C, en este caso acá, este C. ¿Ya? Solamente los que están cerca, pero no toman el valor. Este acá sería así. Entonces ahí esos se acercan a un valor y este valor es el límite. Y cuando la función entonces toma ese límite, o sea, efectivamente vale ese límite ya en ese punto, entonces ahí decimos que es continua en el punto primero y después si eso ocurre para todos los puntos en un intervalo, entonces decimos que la función es continua en todo el intervalo. Ahora, en un punto dado, bueno, acá también, bueno, la función tiene que estar definida para que esa propiedad acá pueda satisfacerse, ¿ya? Eso lo pusieron acá. El límite tiene que existir, ¿ya? O sea, esta parte acá no nos sirve, ¿ya? Porque acá este límite por la derecha es este valor y por la izquierda es ese otro valor. Y además, bueno, tienen que coincidir. ¿Ya? Eso. Entonces, acá, en este ejemplo, para decidir los puntos, o sea, acá, claramente para el valor 1, acá la función no es continua. ¿Ya? Para el valor 2, tampoco, porque acá no, los límites laterales se acercan al 1, pero la función vale 2. Lo que sí, para el valor 3, acá la función es continua, por eso lo marco en verde. ¿Ya? Y después de nuevo para el valor 4, acá tenemos el problema que acá es un medio, vale un medio, pero la función se acerca al 1. Ahora, lo que sí, cuando tenemos una situación de este estilo, acá si se fijan, por ejemplo, para el valor x igual a 0, existe solamente el límite por la derecha. Eso para la continuidad no importa. O sea, acá, este límite de acá no tiene que ser bilateral. O sea, podemos decir de que la función es continua si un límite lateral toma ese valor cuando ese punto es justamente un extremo del intervalo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, acá para el valor 0, la función sería continua también. Acá, entonces otro punto verde. ¿Ya? Bueno, acá están las explicaciones que yo les estaba mencionando. En x igual a 3, el único punto donde la función es continua, digamos, dentro del intervalo, ¿ya? Y acá en ese ejemplo, o sea, en este análisis no miraron los extremos, el 0 ni el 4 todavía, ¿ya? Bien, acá hay otro ejercicio. En el punto C,
Bueno, pero eso ya lo he puesto, de hecho, antes arriba. Acá el límite, no existe el límite bilateral y es un punto interior al intervalo, ¿ya? Porque acá tenemos una parte que se acerca desde la izquierda y una parte que se acerca desde la derecha. Y ambos límites laterales acá no coinciden, así que el bilateral no existe, por lo tanto acá la función no puede ser continua. En este caso, acá en el segundo ejemplo, el límite bilateral existe y es este valor, ¿ya? Pero la función justo en ese punto se decidió tomar este otro valor. Ojo, esto es solamente cuando se trata acá como de puntos aislados, ¿ya? Y en este caso acá podemos ver claramente esta función es continua porque no tengo que levantar el lápiz en ningún momento acá del papel si hago el gráfico en el intervalo respectivo. Ya. Acá. Bueno, acá tenemos bueno, algunos teoremas. Bueno, sí, el tema es que si tenemos ya, funciones continuas en un punto, y creo que debo achicar eso para que puedan ver eso, ahora sí. Acá pusieron solamente continuas en un punto todavía, ¿ya? Entonces, acá podemos, y eso viene de herencia de los límites. ¿Se acuerdan? Cuando yo tengo dos funciones que tienen un límite en un punto, entonces puedo sumar esas dos funciones, puedo multiplicarlas, y esto de acá, de que la suma de dos funciones continuas es continua, bueno, la resta también después ya, y acá la multiplicación de dos funciones continuas es continua, y de esa manera, o sea, esas cosas son herencia de las propiedades de los límites, ¿ya? De lo que se llama el álgebra de los límites. Ahora, lo que sí acá, si queremos dividir por una función continua, entonces acá de nuevo está el problema, tenemos que considerar que no podemos dividir por cero, ¿ya? Pero es lo mismo que vale para los límites. Ahora, el segundo acá es respecto a la composición. Ah, no. Ya, lo que pasa es que si queremos formar la composición de dos funciones, lo que sí es que ahí tenemos que tener en cuenta de que esa composición funciona bien. ¿En qué sentido? Acá, bueno, ya, para esa composición, acuérdense, esto es G evaluado en, acá, esto, el G compuesto con F en X, esto es G evaluado en f de x, ¿ya? Entonces, ese f de c tiene que estar en el dominio de la g, ¿ya? O sea, acá necesitamos, bueno, de hecho, ojalá un pequeño intervalito, ¿ya? El f entonces de I1 tiene que estar contenido en lo que es el I2, que es el dominio de la G, ¿ya? Pero ahora, lo que sí es que tienen que pensar con eso, tenemos, de ahí vamos a tener una cantidad enorme de funciones continuas. Acá está la definición de que una función es continua en un intervalo, ¿ya? Sí, es continua en todos los puntos. Ahora, piensen en lo siguiente. Tenemos acá la función f de x igual a ya. Empecemos de a poquito. X, ¿ya? Esa función es la identidad y esa acá claramente es continua, ¿cierto? Ahora, acá podemos sumar una constante. Entonces, ahora ya tenemos
Ah, y podemos multiplicar por una constante también. Pongámosle K, ¿ya? Entonces, ahora ya tenemos que las funciones lineales son todas continuas en su dominio siempre, ¿ya? Después, la otra cosa sería, podemos multiplicar dos funciones continuas. Si g de x también es x, entonces tendríamos, bueno, no voy a ocupar tantas letras acá, entonces tendríamos x por x, o sea, x al cuadrado. Eso también va a ser continuo. Y después podemos acá sumar constante, podemos sumar un, entonces voy a sumar acá un bx más c y coloquemos acá un múltiplo a. Esto también es continuo, por lo tanto. Solamente utilizando las propiedades de los límites, ¿ya? Pero eso nos abre un abanico enorme de funciones donde podemos decir directamente por tal y tal argumento, entonces eso también tiene que ser continuo, ¿ya? Entonces acá el primer gran conjunto de funciones continuas va a ser, van a ser la función, los polinomios en general, ¿ya? De cualquier grado, porque acá podríamos iterar acá la multiplicación del x consigo mismo y siempre va a ser continuo eso. Entonces acá, acá todos los polinomios son continuos en, de hecho, para todo x, para todo c, bueno, para todo intervalo, para todo r, ¿ya? En todo r. Profesora, ¿Sí? o sea, o sea, en todos los polinomios se puede cumplir, pero ¿cuándo no se puede cumplir? Por ejemplo, cuando está dividido por x, ahí se podría decir que no tiene que ser igual a cero. Ya, espera. Cuando tenemos funciones racionales, ¿se acuerdan lo que era Sí, una sí. función racional? Sí, una fracción. O Un sea, polinomio dividido por otro polinomio, ¿ya? sí, sí. Entonces, ahí, en el momento en el que dividimos por cero, ahí sí que no funciona la cosa, ¿ya? Entonces, acá, todas las funciones racionales, o sea, un polinomio dividido por otro, acá son continuas. A ver, perdón, acá voy a escribirlo mejor. Acá con el, pongamos entonces f de x igual a p de x partido por q de x, ¿ya? P y q polinomios en, bueno, polinomios, pongámosle algún grado, ¿ya? Todas las funciones racionales acá son continuas en todo punto, excepto, acá, esa es importante, excepto para los ceros del Q, o sea, donde Q se anula, ¿ya? Para las raíces del Q, excepto en las raíces de Q, ¿ya? Otra observación, las funciones seno y coseno también van a ser continuas en todo R. Ahora, lo que sí, con la tangente, por ejemplo, ahí vamos a estar fritos. O sea, la tangente no es continua en todas partes. Pero acá si tomamos f de x igual a seno de x o f de x igual a coseno de x, ¿ya? Esto de acá también es continuo en todo R, ¿no? Ahí sí.
Ya, en todo R. Ahora, ojo, la tangente no es continua, porque ¿se acuerdan del gráfico de la tangente? No es continua en todo R. Es solamente continua en los tramos que están entre menos pi medios y más pi medios, y después los tramos que siguen. Pero cada múltiplo impar de pi medios, esto es discontinuo, porque el gráfico de la tangente tiene las asíntotas verticales. De hecho, no sé si... bueno, acá pusieron todas esas observaciones. Bueno, la función valor absoluto. Por favor, lo de la corrección de la prueba yo ya les dije, mañana a las 12:30, ¿ya? Es que hoy día no voy a tener tiempo, tengo que hacer cosas después de la clase, ¿ya? Pero mañana a las 12:30 les voy a mandar el link, ¿ya? Bueno, acá el valor absoluto. Bueno, acá pusieron las funciones trigonométricas también. El valor absoluto, ¿se acuerdan? Tiene este gráfico. ¿Ya? Entonces, esto es continuo, aunque, digamos, tenga una puntita acá, pero continua es, ¿ya? Y acá esto es como un ejemplo de composición de funciones, acá, porque la función x por sí sola es continua, ¿ya? El seno de x es continuo en todo R. Ahora, x cuadrado más 2 es un polinomio, bueno, de grado 2, ¿ya? Pero tiene la particularidad de que no se anula en ninguna parte, ¿ya? Porque esto es siempre mayor o igual que 2, el x cuadrado más 2, ¿ya? Entonces, tengo esa fracción bien definida para todos los números reales y además como composición de funciones continuas, y al final lo compongo con el valor absoluto, que también es continuo, así que esa función también es continua y en todo R, ¿ya? Bien, pero me estoy pasando un poco de largo con lo de la clase. Ya, dejemos la clase hasta acá hoy día, entonces la próxima vez vamos a seguir acá con más ejemplos y, o sea, no sé lo que nos falta. Bueno, esa parte ya, pero después vamos a seguir un poco con eso, ¿ya? Bien, entonces...